Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una producción más de la Universidad de Guadalajara, Coronavirus, la pandemia. Estamos transmitiendo a través de la señal de todos, Canal 44, y llegamos a México y América Latina a través de la señal de las televisoras públicas que se suman también a Canal 44. Queremos saludar y darle la bienvenida también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara e invitarles para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hemos analizado a la par de esta pandemia que ha generado una crisis de salud, también la crisis generada en el ámbito económico. Hoy estaremos hablando precisamente del endeudamiento económico en el que algunos países han tenido que caer precisamente para salvar estos meses de cuarentena en los que han caído no solamente la parte laboral, sino la producción, la industrial, todo aquello que genera economía. En Europa, pues de los países más afectados hasta ahora, Italia, y estaremos haciendo también una revisión de lo que pasa en América Latina respecto a la economía. Por supuesto, estaremos hablando también de la responsabilidad empresarial en tiempos de COVID y lo que está también de manera adicional o como ingrediente por si algo faltara, el precio del petróleo, la caída y cómo ha impactado también a todas estas economías. Viajaremos a Tailandia, Uruguay y Colombia, donde tendremos reportes en directo con nuestros compañeros reporteros. Así que, si le parece, iniciamos con la pandemia COVID-19. Los países enfrentarán un nuevo endeudamiento para hacer frente a la emergencia nacional. Una crisis económica mundial mantiene a su paso la pandemia COVID-19. Los países también se han visto rebasados para hacer frente al sistema financiero económico, dejando en evidencia la carencia de un fondo de contingencia sanitaria. En la medicina crítica no solo hay trash para elegir de manera ética a quién atender primero, sino que en las finanzas también, como son los países con economías débiles. La COVID-19 será la más recordada en el mundo monetario con pérdidas billonarias jamás imaginables. En terapia intensiva económica han entrado varios países a raíz de que 2.200.000 personas han requerido servicios médicos y 143.000 de tipo funerario. Y en la sala de espera están otros países para enfrentar un nuevo endeudamiento para tratar de sanar. Sin embargo, sería un paliativo debido a que las secuelas podrían tardar en aliviarse. Una de las economías altas como Estados Unidos, con 660.000 enfermos por el nuevo coronavirus, tiene 6 veces más que China y 5 veces más que Italia, ha actuado dramáticamente para responder al virus mortal. Aún así, su sanación será prolongada. Aunque los monitores respiratorios ubicados en terapia intensiva traten de funcionar al 100%, el cuadro clínico no es nada halagador. Los países pobres sufrirán las secuelas económicas más severas tras recuperarse de la COVID-19. Aunque el Banco Mundial ha propuesto iniciativas y llamado a la acción responsable de bancos internacionales con fechas fijas para tener proyectos relacionados con la COVID-19 en 100 países y avanzar para prestar financiamiento durante los próximos 15 meses para lograr una recuperación económica sostenible y de base amplia, hay países que no ven en sus proyecciones endeudarse. Pese a lo anterior, científicos han anunciado el riesgo de que el coronavirus pueda volverse más peligroso y la economía pueda colapsar de no mantener planes estratégicos para tener solidez financiera y hacer frente a la COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. En Ginebra, Suiza, nuestro compañero Antonio Broto está muy pendiente de lo que ha dicho recientemente la Organización Mundial de la Salud y nos presenta el reporte desde ahí. Antonio, como siempre, un gusto saludarte y escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Aquí en Ginebra, la Organización Mundial de la Salud confirmó que el número de infectados por COVID-19 en el mundo
ha superado la barrera de los 2 millones, mientras que los fallecidos ascienden a más de 135.000. Las cifras apuntan a un repunte en el número de nuevos casos y muertes diarias, ya que del miércoles al jueves se registraron 80.000 nuevos contagios y 7.800 nuevos fallecimientos, lo que pone fin a 4 o 5 jornadas en las que parecía que la pandemia estaba remitiendo. Ello había motivado cierto optimismo. Europa, que el jueves superó el 1.000.000 de casos, se mantiene como la región más afectada, aunque América, con 743.000 contagios, es la zona donde se está registrando un crecimiento más rápido, y se teme que pronto se convierta en el nuevo epicentro de la pandemia. Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido son por este orden los países con mayor número de casos y los únicos que han superado por ahora la barrera de los 100.000 contagios dentro de sus fronteras. Pese al repunte de infecciones, muchos países, sobre todo en Europa, valoran ya la posibilidad de aliviar las medidas de confinamiento ante la ralentización de la pandemia en el viejo continente, aunque la OMS insiste en que el regreso a la normalidad debe ser gradual y advierte que las primeras semanas de medidas de alivio serán críticas para evitar nuevas oleadas del coronavirus. Precisamente uno de los primeros países que ha elaborado un plan de relajación gradual de las medidas es Suiza, donde se encuentra Ginebra, la sede de la OMS, y que pese a ser una de las naciones europeas con más casos, ahora tiene más de 27.000, ha tenido una cifra relativamente baja de fallecidos, 1.300. Este país anunció que permitirá a partir del 27 de abril la apertura de peluquerías, clínicas, institutos de belleza y algunos comercios como ferreterías y floristerías. Si la evolución de esta fase es positiva, las escuelas obligatorias y el resto de comercios abrirán sus puertas el 11 de mayo y el 8 de junio harán lo propio los colegios profesionales y superiores, los zoológicos y las bibliotecas. El país no ha dictado confinamientos tan estrictos como otras naciones de Europa, pero sí ordenó el cierre de los comercios no esenciales desde el 16 de marzo y fue uno de los primeros en tomar medidas drásticas en el continente, prohibiendo desde el 28 de febrero las actividades públicas con más de 1.000 personas. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio. Como siempre, un gusto saludarte. Gracias. Un saludo, Belén. Buen fin de semana. Igualmente para ti, es Antonio Broto en Ginebra, Suiza. Antonio es corresponsal de la agencia EFE y colaborador de este espacio. Saludamos en esta mesa de trabajo al doctor Antonio Sánchez Sierra. Él es especialista en ciencias contables y financieras. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hoy estaremos dedicando este espacio, doctor, hablar sobre el manejo que le han dado los países a esta crisis financiera que ha ido corriendo casi que a la par que la crisis en salubridad. Lo primero que le preguntaría, doctor, ¿cuáles son los países que ya han tenido que echar mano de un endeudamiento o de solicitar créditos para hacer frente a esta crisis financiera que, habrá que decirlo también, deriva en gran medida de que la planta laboral se ha tenido que detener ante esta contingencia de salud? Pues en América, los Estados Unidos de América. Ya el gobierno de Estados Unidos autorizó el gasto en deuda más grande de toda su historia, 2,2 billones de dólares, o sea, $1 millón de dólares, es una cantidad estratosférica. Y sobre todo en el gobierno de Trump les está asignando directamente a los ciudadanos $1,200 a través de las cuentas del IRS, es decir, el sistema tributario norteamericano, y los fondos de $5,000, $10,000, $15,000 y hasta $25,000 mensuales, pero todavía están soportándose en el Congreso de los Estados Unidos para aprobar la totalidad de esa deuda. Recordemos que al igual que en los sistemas federales, pues depende de 2 cámaras. Una de las cámaras obviamente ya lo autoriza, pero la otra cámara todavía tiene serias dudas. Por ejemplo, algo que les han cuestionado mucho a Trump es que él básicamente está otorgándoles apoyo a la industria petrolera norteamericana, lo cual pues contrasta mucho con una situación actual donde lo que se busca, aprovechando, sacarle algo de beneficio a esta pandemia, es que se renueven y se vayan hacia las energías limpias, no a las energías fósiles, y esto es reactivar
cuando acabe esta pandemia, las cuestiones medioambientales y económicas. Claro. Es eso, para muchos periodistas y para muchos especialistas norteamericanos lo ven como inconcebible. Ahora, doctor, tomando como ejemplo a Estados Unidos, ahora que lo ha mencionado, ¿cuáles son las consecuencias de recurrir a un endeudamiento? Porque entendemos que viene a aliviar esta parte de apoyo a personas de escasos recursos, quizá algunas empresas y sobre todo para sostener la planta laboral. Pero en un futuro, ¿quién tendrá que pagar ese endeudamiento y cuál será la consecuencia, digamos, en indicadores económicos de cada uno de los países? Hijo, es que es el punto, o sea, no es tan viable, pero en estos casos de dónde más echan mano de recursos económicos, pues básicamente los contribuyentes, porque las deudas soberanas que se recurren los países a través de emisión de bonos de deuda, warrants o cualquier instrumento financiero, pues básicamente el soporte lo otorga tanto la Reserva Federal de los Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, el Banco Mundial, pero son deudas donde los gobiernos van a tener que reestructurar sus presupuestos para asignar una partida especial para el pago de deuda externa. Nosotros, o acaso el referente de México, el referente de Brasil, que siempre han tenido deuda externa, pues es normal hasta cierto punto, pero lo que sí se está viendo en Estados Unidos, que para muchos ciudadanos no lo entienden todavía, que su moneda se está depreciando frente a las monedas europeas, y ya ha ocurrido casos de que por internet aparecían un precio y al día siguiente le subieron el costo, y algunos ciudadanos se preguntaban por qué. Bueno, pues que también ya empezaron procesos de devaluación y de reajuste de las monedas. El caso del peso mexicano como referente, de encontrarse a 19.75 paridad peso dólar, en estos momentos sube hasta 25.73, vuelve a tener un ajuste, pero es lo que está ocurriendo. Esos reajustes es la paridad y son los crecimientos o contracciones de deuda financieras y de movilidad de capitales. Y ahorita lo que sí estamos viendo es que todos los países, los más desarrollados, van a tener que echar, pues ahora sí, mano de deuda pública. Y ponemos el caso de Alemania, que ya lo habíamos comentado. Alemania, 600,000 millones de euros para reactivar su deuda, 157,000 millones extras para reincentivar parte de su planta productiva PYME, pero lo que llama más la atención, y es el país que ha corrido más riesgos en apostarle a la deuda, es básicamente que sus industrias más estratégicas tienen autorizado deuda ilimitada. Es decir, ¿tienen una especie como de aval o de respaldo? Claro, el gobierno está sirviendo de aval. Entonces, bajo ese parámetro que genera mucha más confianza, y son los que van a traer capitales, ahora sí, para soportar y apalancar el desarrollo de esos países. Ahora hay que recordar que Alemania, a diferencia de los países de América Latina, tienen más experiencia. Ellos y los japoneses, recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, reestructuraron y se convirtieron en los principales motores económicos de sus regiones. Alemania, pues sabemos y tenemos hasta cierto punto y la seguridad de que su deuda la van a manejar concienzuda y sabiamente, pero países de América Latina no tienen ese aval, no tienen ese soporte y van a sufrir bastante simplemente para que el Fondo Monetario Internacional les otorgue las líneas de crédito. El caso México tiene autorizada una línea de crédito de 61,000 millones de dólares. El presidente ha dicho que no quiere recurrir a deuda, pero tiene ahorita ya problemas. Está caída la recaudación de impuestos sobre la renta, está caída la recaudación de IVA, está en término ahorita de su cierre de ejercicio fiscal, y los recursos no están fluyendo porque la economía mexicana va sobre el flujo directo diario de los recursos económicos que se generan al día. Claro. No tenemos esas reservas, ¿verdad? Doctor Antonio Sánchez, experto en ciencias contables y financieras, se nos contará, regresando después de la pausa, qué pasa con otros indicadores económicos como la inflación cuando se recurre a este tipo de medidas. Con esto y mucho más, regresamos después de la pausa. Les recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Regresamos.
Esta semana, una de las noticias que más llamó la atención en cuanto a decisiones de los gobiernos para hacer frente a COVID-19 fue el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de eliminar los recursos que hoy por hoy está otorgando este país a la Organización Mundial de la Salud. El presidente estadounidense está acusando a esta organización de encubrir la propagación del coronavirus y anunció así la congelación de fondos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que suspende los fondos para la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia de COVID-19. Primero amenazó con hacerlo la semana pasada cuando acusó a la OMS de manejar mal la propagación del nuevo coronavirus y de no actuar de forma rápida para investigarlo, cuando apareció por primera vez en China en diciembre de 2019. En un comunicado, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, describió la pandemia como sin precedentes y reconoció que habría lecciones aprendidas para futuros brotes. Sentenció que no es el momento de reducir los recursos para las operaciones de la Organización Mundial de la Salud o cualquier otra organización humanitaria en la lucha contra la COVID-19 e hizo un llamado a la unidad ante esta pandemia. Lamentó la decisión del presidente de los Estados Unidos de ordenar la suspensión de sus fondos. Su director Tedros Adhanom aseguró que ese país siempre ha sido un amigo generoso y que espera que lo siga siendo. Recordó que la organización trabaja para mejorar la salud de muchas de las personas más pobres y vulnerables del mundo, ya que no solo lucha contra COVID-19, sino también contra la poliomielitis, el sarampión, la malaria, el ébola, el VIH, tuberculosis, la desnutrición, el cáncer, la diabetes, la salud mental y muchas otras enfermedades e infecciones, informó Rocío López Fonseca. Con base en la crisis que cada uno de los países en el mundo ha vivido por COVID-19, ¿cuáles serán los efectos que tengan sus economías? Nuestras compañeras investigaron y nos presentan el siguiente reporte. Entre los países que tendrán una mayor contracción en su economía este 2020 están los que presentan más casos de contagios por COVID-19. El Fondo Monetario Internacional llamó a la crisis el gran confinamiento. El organismo internacional prevé que la economía mundial se contraiga hasta menos 3% en promedio. La caída estimada por país es la siguiente: Italia 9.1%, España 8%, Francia 7.2%, Estados Unidos 5.9%, América Latina 5.2% y México 6.6%. Desde 2019 ya había descontento social en las economías de Latinoamérica. El Banco Mundial destaca las manifestaciones que hubo en Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Honduras, Paraguay, Nicaragua y Venezuela. En el documento La economía en los tiempos del COVID-19, el organismo internacional explica que fueron años de lento crecimiento y ajustes fiscales dolorosos que forzaron la capacidad de la población para hacerles frente. Habla Martín Rama, economista jefe para América Latina del Banco Mundial. El informe empieza por constatar que después de varios años de crecimiento deslucido, en este momento la economía de América Latina y el Caribe está entrando en una fase de extrema dificultad. Desde el año pasado tuvimos primero una serie de episodios de descontento social y de tensión, luego más recientemente un shock petrolero que sin duda va a favorecer a los países importadores de petróleo, pero para otros va a ser una gran dificultad, y más recientemente, obviamente, la epidemia de COVID-19. En tanto, el G20, que representa las principales economías, determinó la suspensión de pagos de deuda que beneficiaría a 76 países en pobreza, informó Elizabeth Ortiz. Hacemos contacto hasta Tailandia. Ahí se encuentra Ramón Abarca, corresponsal de la agencia EFE en este país, y nos presenta el más reciente informe. ¿Cómo están viviendo y enfrentando en Tailandia esta pandemia? Ramón, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Tailandia ha registrado un total de 2.700 casos. Este viernes las autoridades han revelado 28 nuevos contagios, una cifra muy similar a la del resto de los días de esta semana. En el país asiático las muertes por el coronavirus ascienden a 48. La última ha sido registrada este viernes, una mujer de 47 años con diabetes e hipertensión. En un primer momento, cuando el brote se desató a principios de año, Tailandia fue el país
que registró más contagios fuera de China. Sin embargo, las cifras se han mantenido bajo control. El gobierno fue cerrado de manera paulatina gimnasios, polideportivos, piscinas, bares, centros comerciales, restaurantes. En este momento está vigente un toque de queda en Bangkok por el que nadie puede salir a la calle entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. Además, desde la semana pasada se ha impuesto la prohibición de vender alcohol, coincidiendo con las celebraciones del Año Nuevo budista. Tailandia permanece, además, con sus fronteras cerradas y sin prácticamente tráfico aéreo hasta finales de abril. Se han prohibido los vuelos comerciales y solo se permite aterrizar en el país a vuelos de repatriación, militares o diplomáticos. La principal preocupación en este momento son las consecuencias que puede tener en la economía, sobre todo la de subsistencia y en el importante sector del turismo, del que depende una parte importante de los ingresos del país asiático. Reportó desde Tailandia para el programa Coronavirus, la pandemia, Ramón Abarca. Muchas gracias, Ramón, por este informe, parte de lo que está ocurriendo también, por supuesto, en estos países. Regresamos a esta mesa de trabajo con el doctor Antonio Sánchez Sierra. Él es experto en ciencias contables y financieras. Doctor, hablábamos ya de la medida a la que han tenido que recurrir casi la mayoría de los países para hacer frente a esta situación económica y hablábamos de los préstamos que han estado solicitando. Decíamos también que, bueno, este dinero en un futuro alguien lo tendrá que pagar y evidentemente tendrá repercusiones también en las economías. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Tiene algún efecto también? ¿Tendrá algún efecto el hecho de que algunos países se endeuden para que haya un repunte en la inflación, doctor? Sí, siempre cuando ocurren estos problemas, quien establece la disciplina fiscal que deben de manejar los países, es el Fondo Monetario Internacional, y parte de esa disciplina es de evaluar su moneda y ajustarla a las reservas que soportan verdaderamente el valor de su moneda. Porque muchos países, ¿qué hacían? Pues imprimían papel, pero el papel tiene que estar soportado en esas reservas si no se tiene. Entonces, espero que no se cometa en América Latina el error de querer imprimir más papel, porque de acuerdo al algoritmo de crecimiento de la economía es lo que se tiene que imprimir en papel moneda o en moneda. Entonces, en este caso, lo que se tiene que recurrir en esos préstamos, pues van a ser directamente del Fondo Monetario, pero he escuchado a varios especialistas y teóricos financieros y también del Banco Mundial que sugieren que se tienen que hacer estrategias por zona, por país y por bloque, porque esto nunca ha ocurrido en la historia, que todos los países van a ocupar ayuda, salvo el grupo de los 20, el grupo G7, que son los que tienen y acaparan casi todos los fondos o la captación de inversiones hacia el mundo. Pues ellos son los que tendrán que dictar los parámetros y exigirle a los países que van a recibir esos préstamos los nuevos parámetros. Va a haber nuevos paradigmas en la economía, en las cuestiones financieras y en el sector empresarial va a haber un nuevo orden, porque también los países van a ocupar recursos fiscales y ahorita, por ejemplo, que se estaba manejando las estrategias de BEPS, de cuidar que no erosionen las bases fiscales, va a haber un mayor control sobre esas multinacionales, porque ahorita, en la actualidad, las grandes evasiones fiscales que han existido están afectando a todas las naciones. Entonces, sí viene un nuevo cambio, sí vienen también políticas que se les van a dictar desde los entes financieros internacionales a los países y sobre todo a los de América Latina, desafortunadamente, que son países en vías de desarrollo y que no tienen consigo todos los recursos ni económicos, ni financieros, ni empresariales, y sobre todo su recaudación fiscal es muy baja. En estos momentos la prioridad va a ser enfocarlo al gasto de salud y al gasto preventivo, descuidando otras áreas que necesariamente tendrán que reactivarlas. ¿Y de dónde y con qué? Pues con préstamos, con deuda, con empréstitos, no hay de otra. Oiga, doctora, usted ha mencionado algo muy importante, la impresión de papel, es decir, estamos hablando de crear dinero falso de alguna manera, papel que no está respaldado por algún bien, generalmente es oro, entiendo, lo que respalda. Oro, el Producto Interno Bruto, la capacidad productiva, empresarial, hay varios factores que respaldan una moneda, ya no solo el oro, pero
esa producción y ese Producto Interno Bruto, que es lo que en parte respalda estas economías y estas cuestiones financieras, pues en este momento está paralizado. ¿Y qué consecuencias tendría esto, doctor? Porque hay incluso algunas interpretaciones, algunas publicaciones que hablan pues de esta tentación que caerían incluso países como Estados Unidos, no solamente estamos hablando de países en América Latina, ¿no? Difícil, o sea, Estados Unidos no puede imprimir más moneda porque ellos ya tienen un ritmo y un marcado crecimiento y sobre todo las reservas de dólares que se tienen, pero están apareciendo los chinos con sus planes duales de conversión de moneda, ya no nada más que el euro y los dólares sean divisas referentes en el mundo. O sea, los chinos están apareciendo. Sí, claro, de hecho los chinos desde que, según recuerdo, 10 años, empezaron a trabajar con una cuestión que se llama el plan dual de moneda, es decir, yo te recibo tu moneda de tu país y tú consideras divisa, ahora sí la moneda china. Ahorita los chinos tienen una cantidad, 3,000 millones directos de dólares para afrontar esta pandemia. El problema de ellos no van a tener la crisis económica, su crisis es de expansión, de que tienen paralizada toda su industria y la están reactivando gradualmente, sino a quién le van a vender y cómo les van a pagar. Ahorita están exportando bastantes implementos médicos, batas, cubrebocas, pero ¿cómo se los van a pagar los países? Con deuda. No les queda otra más que darle crédito porque en este momento el flujo y quienes tienen dinero lo están cuidando bastante. El caso, vamos viéndolo, el caso de Brasil, que también no quieren hacer una partida extraordinaria para estos gastos, están minimizando, cuando ahorita deberían de estar invirtiendo en la cuestión preventiva con los recursos que sí tienen para no depender de fondos de deuda, y ese es el punto. Como nunca nos preparamos para este tipo de contingencias, la improvisación financiera, la improvisación económica, la improvisación fiscal, la improvisación presupuestaria está trabajándose sobre las rodillas, no existe un plan detallado. Doctor Antonio Sánchez Sierra, vamos a hacer una pausa, regresamos por supuesto con más del tema. Una pausa, volvemos. La pandemia de coronavirus llegó en un momento en que los precios del petróleo comenzaban ya a descender. Hoy por hoy los países productores y exportadores de petróleo han intentado llegar a un acuerdo para reducir la producción y con ello intentar aumentar el precio del crudo. Sin embargo, la respuesta no ha sido del todo como se esperaba y esto, según los analistas, también tendrá mayores repercusiones en la de por sí ya deteriorada economía mundial. Desde antes de la llegada de la pandemia por COVID-19, el precio del crudo ya venía presentando una caída, sobre todo por el conflicto entre Rusia y Arabia Saudita. Luego de 3 años de mantener una alianza con Rusia, Arabia decidió sacar al mercado una producción adicional de 2.6 millones de barriles diarios, lo que precipitó la caída de los precios del crudo hasta en 30%. En una sola jornada, el mayor desplome desde la Guerra del Golfo en 1991. Los economistas estiman que los ingresos del sector de los hidrocarburos podrían disminuir entre 50 y 85% este año. Por primera vez desde 2009, se espera una baja en la demanda de hidrocarburos debido a la caída en el consumo en China, quien es el mayor consumidor en el mundo, así como la baja en la demanda de viajes internacionales y del comercio en general, debido a la contingencia sanitaria por la COVID-19. Advierten los especialistas que la demanda disminuirá todavía más en la medida que los países tomen decisiones más drásticas para evitar el contagio, ante la entrada de varias naciones a la fase 3 de la pandemia, como el cierre de las fronteras y cuarentena obligatoria, lo que podría llevar una cascada de problemas financieros en el sector. El barril de mezcla mexicana de exportación ha registrado retrocesos de 6.99% al venderse en $14.23 por barril, reportó Petróleos Mexicanos en su sitio web. Informó Rocío López Fonseca.
Continuamos la charla con el doctor Antonio Sánchez Sierra, experto en ciencias contables y financieras. Doctor, hay otro gran tema en medio de esta crisis y tiene que ver con el sector empresarial. ¿Cómo han respondido a nivel internacional los empresarios ante esta contingencia? Sabemos que algunos de ellos han optado por una política responsable de tratar de sostener hasta el máximo sus plantas de trabajadores. Sin embargo, hay otros que han aprovechado la coyuntura pues, para despedir personal. En términos generales, ¿qué lectura podríamos dar a la actuación del sector empresarial en el mundo, doctor? Ok. De hecho, la cuestión ética empresarial es un fenómeno que se está investigando casi en todos los países de OCDE. Nosotros participamos en parte de estas investigaciones de ética y efectivamente la ética es hacer lo correcto desde el punto de vista financiero y dejar de ganar, no perder, pero compartir esa riqueza, compartir esa responsabilidad social empresarial con todos sus trabajadores, esto es no despedirlos. Es el caso del modelo italiano, que ha sido de la nación europea más golpeada por el coronavirus. Su presidente Conte, su primer ministro Giuseppe Conte, lo que está haciendo es básicamente un plan de responsabilidad ética y social, tanto del Estado como de los empresarios, de no despedir un solo trabajador. Pero obviamente tiene que haber también una corresponsabilidad ética del trabajador, de estar consciente que no puede percibir esas cantidades salariales como si estuviera trabajando normalmente, porque solo bajo el parámetro financiero el que trabaja gana, si no trabaja cómo se genera. Pero también ahí es donde entra la ética, es una cuestión que no es responsable el trabajador, no es responsable el empresario, pero comparten esa responsabilidad en tres partes: el Estado, la empresa y los trabajadores. Desafortunadamente, nuestros países de América Latina se rige sobre principios de costumbre empresarial, que el que no trabaja no te paga. ¿Qué ha ocurrido? Que muchas empresas, aprovechando esa coyuntura, ¿qué es lo que hacen? Simplemente suspenden la relación con el trabajador y le dicen, ya no te puedo contratar porque tengo una crisis. Y el Estado, por más instrumentos jurídicos que tenga para coaccionar, sencillamente esos capitales se mueven hacia otro país. Así de sencillo. Y esto es lo que nos va a afectar bastante. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? De las recomendaciones que hemos hecho en conferencias, hace unos días que tuvimos una conferencia con Colombia, les estamos sugiriendo que los estados ahora sí le generen estímulos fiscales al empresario, difiriendo el pago de impuestos y difiriendo también las aportaciones de seguridad social. Entendemos que el Estado ocupa esos recursos, pero también aquí es hacer lo correcto para preservar las fuentes de empleo y tener una visión en los siguientes 2 años, que es el punto de reactivación financiera del sector empresarial. El empresario latinoamericano generalmente busca abaratar los costos, pero en este caso también abaratar el costo es despedir a la gente, pero también requiere a la gente para cuando se reactive el ciclo económico. Entonces, la regla básica financiera es aminorar los costos para dejar un margen de supervivencia y un margen de flujo directo para cubrir en ese flujo directo impuestos y aportaciones de seguridad social que lo requieren los gobiernos para reinvertir ahora sí en la seguridad social y en la seguridad sanitaria que requieren los países. Claro, porque por otro lado, doctor, muchos se preguntan qué va a pasar con aquellos trabajadores que sí están registrados, y aquí vamos a tener que poner como ejemplo el modelo mexicano ante la seguridad social. En otros países seguramente tendrán también algún otro tipo de prestaciones, desde el tener una planta o un contrato directamente con una empresa. ¿Qué va a pasar con estas prestaciones en las que el empleador pues aporta directamente a ello? ¿Qué nos podría decir? Es semejante. Básicamente, la Ley Federal del Trabajo mexicana sirvió de parámetro en todo el derecho laboral latinoamericano. Nada más que ella le llaman códigos laborales, pero básicamente es la misma estructura. Pongo el parámetro del caso del artículo 42b de la Ley Federal del Trabajo mexicana, que opera igual, que señala textualmente que en caso de una contingencia sanitaria, los gobiernos han buscado algunas triquiñuelas para no decretar esa contingencia sanitaria disfrazándola de emergencia sanitaria. Pero en el sentido interpretativo jurídico financiero, pues esto es una contingencia sanitaria
y las leyes prevén que se les pague el salario mínimo, pero que se conserve cuando menos 30 días la fuente de empleo. Esto es para no erosionar los activos de la empresa, porque el activo dentro de la empresa tiene el carácter de efecto multiplicador de dinero. Si acaba el activo que es la empresa, ¿cómo se van a generar recursos para las familias de los trabajadores, para los trabajadores y para los gobiernos? Entonces, ahí es donde el Estado tiene que amarrarse el cinturón, reestructurar, como lo mencioné hace un momento, presupuestalmente, quitar gastos no estrictamente necesarios, aplazar aquellos que no representan intereses estratégicos, como por ejemplo, un interés estratégico ahorita es la salud. No hay salud, no hay vida, entonces ¿cómo se conserva la esencia natural de cada país? Muy bien, doctor, pues vamos a regresar con el tema. Si me permite hacer un pequeño paréntesis para saludar a Óscar Gerardo Hernández. Él es director de los informativos Oriente Noticias en Bucaramanga, Colombia. Óscar, qué gusto saludarle. Cuéntenos cómo se encuentran hoy por hoy en Colombia. Belén, un saludo especial para todos ustedes allá en México. Y pues la situación acá en Colombia, digamos que con el paso de los días, tratamos como de sobrellevar lo que va aconteciendo. Esto contado en cifras, por lo menos en nuestro país, tenemos en estos momentos 3.233 personas con COVID-19, 3.233, se han presentado 144 muertes y tenemos 550 recuperados. ¿Qué quiere decir todo esto? Que por fortuna, en las últimas alocuciones presidenciales del mandatario Iván Duque, él ha asegurado que en estos momentos se está empezando a aplanar un poco esta línea de acuerdo a las cifras, porque es que son 3 veces más los recuperados que las víctimas que tenemos en nuestro país. Y aquí en la información por lo menos que estamos manejando, se tiene que Bogotá, la capital de la República, es una de las regiones en donde más se tiene personas con COVID-19. Estamos hablando que solo Bogotá presenta 1.323 de las 3.233 personas con COVID. Aquí donde nos encontramos nosotros, en el departamento de Santander, tenemos 33 casos y 57 más en departamentos vecinos como lo es norte de Santander. Hay otras regiones como Antioquia y otras regiones también como Valle del Cauca, donde también están tratando de llevar toda esta situación. Pero Belén, pues las cifras, digamos, acá en Colombia son algo alentadoras. El presidente ha tomado unas buenas medidas, mirándolo desde el punto de vista de aislamiento, mirándolo desde el punto de vista que se ubicaron unas normas en todo el país de sí o sí se tenían que cumplir, y yo creo que esto ha sido bueno para nuestro país. Por ejemplo, funciona el pico y cédula en algunas partes. Solamente el último dígito de tu cédula, ese día puedes salir a hacer mercado, a hacer transacciones bancarias, a hacer vueltas, y también funciona en otras regiones, debido a la gran cantidad de personas, el pico y género. Entonces tiene que coincidir el último dígito y también el género para poder salir de su casa. Es más o menos la situación que tenemos aquí en Colombia, Belén. Óscar, pues alentador escuchar estas cifras. En esta semana escuchábamos también los datos que nos proporcionaban nuestros compañeros en Argentina, donde parece que también comienza a aplanarse la famosa curva que todos ya conocemos y tomamos como referencia. Y da gusto saber pues que los colombianos han atendido este llamado, con medidas, claro, digamos, mucho más fuertes de parte de la autoridad para quedarse en casa. Y te preguntaría muy brevemente, Óscar, si se ha aplicado en Colombia o cómo se ha estado manejando el tema de las pruebas rápidas, que ha sido también todo un asunto de discusión en el mundo. Mire, Belén, aquí en Colombia, por fortuna, hemos avanzado en esto. Se tienen unos excelentes laboratorios. Inicialmente lo hacía el Ministerio de Salud las pruebas, pero hoy en diferentes regiones de Colombia, incluso acá donde nos encontramos en Santander, ya fueron habilitados laboratorios para que apliquen esas pruebas rápidas. Y vamos al punto en donde hoy el mismo gobierno colombiano le está exigiendo a las EPS en nuestro país, a las empresas prestadoras de salud, que aplique pruebas rápidas para que, llegado el caso, se tenga alguna duda, pues precisamente podamos avanzar y se pueda tener también el control de esas personas. Pero estamos
creo que en el camino correcto y estamos avanzando hacia el punto de poder superar toda esta pandemia, por lo menos acá en Colombia. Claro, Oscar, ¿hay alguna fecha para regresar a la actividad habitual, a la actividad normal? Acá en Colombia se tiene el aislamiento preventivo hasta el 27 de abril. Anoche precisamente nuestro presidente Iván Duque anunció que se va a empezar a permitir la salida paulatina de diferentes sectores o de personas que trabajan en diferentes sectores, pero hasta el 27 tenemos aislamiento obligatorio. De ahí en adelante esperaremos las medidas del gobierno nacional. Oscar Gerardo Hernández, director de Informativos Oriente Noticias en Bucaramanga, muchísimas gracias por esta información. Ha sido un gusto saludarte y escucharte. Igualmente, Belén, un saludo para ustedes allá en México y para toda esta región en el continente, para que pues la idea es colocar el granito de arena a todos, quedarnos en casa mientras superamos toda esta situación en el mundo. Así es, muchas gracias. Gracias, Oscar. Bueno, pues hemos visto ya cómo estos países empiezan a dar ya algunas señales de aplanamiento de curva, lo cual es una muy buena noticia, es alentador por lo menos. Ojalá que esto comience a ocurrir en el resto de los países de América Latina y de esta manera podamos regresar lo más pronto posible sobre todo a nuestros trabajos, que es lo que hoy estamos hablando en este día, las afectaciones económicas en el mundo por COVID-19. Hacemos una pausa, regresamos. Bueno, escuchábamos antes de irnos a la pausa el reporte de nuestros compañeros en Colombia. Hemos escuchado también los informes en otras partes del mundo donde poco a poco comienzan por lo menos ya a establecer fechas para reanudar actividades. Esto también pues ha generado ya cierto aliento, aunque habrá que esperar todavía las consecuencias económicas que COVID-19 dejará en el mundo. Buenos días, Belén. Ay, sí, Rosina Mayarini, discúlpame que no te habíamos saludado, estás reportándonos desde Uruguay. Muchas gracias por... A ver, vamos a reajustar. Les ofrezco una disculpa. Teníamos una confusión en la indicación. Es nuestra compañera Elizabeth Ortiz quien está en la línea telefónica reportándonos precisamente sobre esto que ya le comentaba, la reapertura que algunos países poco a poco han comenzado ya a anunciar. Elizabeth, una disculpa. Ahora sí, te saludamos y escuchamos tu reporte. Adelante. Buenos días, Belén. Un saludo a la audiencia. La gran pregunta en esta etapa de confinamiento obligado por el COVID-19 es cuándo se abrirá nuevamente la economía. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, reconoció la ralentización de contagios por COVID-19 en España, Italia, Alemania y Francia, además de que algunos países ya están planeando la salida gradual del confinamiento. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado varias veces la intención de regresar al trabajo. Ayer presentó una guía para abrir la economía en 3 fases. Recomienda el teletrabajo si es posible, pero deja la decisión a los gobernadores esta decisión. Incluso habría zonas donde se podría comenzar a reactivar la economía antes del 1 de mayo. Sin embargo, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó que la pausa en la actividad económica se extenderá hasta el 15 de mayo en coordinación con otros estados. España permitió el regreso al trabajo a personas de la construcción y la industria a partir del 13 de abril. Así los españoles pueden salir a trabajar, dotarse de alimentos o medicamentos únicamente, lo cual no implica que el país esté en fase de desescalada del confinamiento, según el Ministerio de Sanidad. En México, el confinamiento se extenderá hasta el 30 de mayo en las principales zonas metropolitanas porque son las que tienen más contagios. Sin embargo, en el 40% de los 2.463 municipios en la República Mexicana, se levantaría la cuarentena a partir del 17 de mayo con el regreso a clases y la reapertura a las actividades productivas. Es la información, Belén.
Muchas gracias, Elizabeth. Gracias por esta información. Buenos días. Elizabeth Ortiz reportando para Coronavirus la Pandemia. Ahora sí, hacemos contacto hasta Uruguay. Ahí se encuentra Rosina Mayarini. Ella es periodista. Y Rosina, primero, qué gusto saludarte. Cuéntanos, por favor, cómo está Uruguay hoy por hoy enfrentando esta pandemia. Hola, ¿qué tal? El gusto es mío estar en comunicación con un país tan querido. Bueno, les hago un contexto breve. Los primeros casos de coronavirus acá en Uruguay se registraron el día 13 de marzo. Hasta el momento, hasta ayer, se detectaron 502 casos con 9 personas fallecidas. Hay 13 en cuidados intensivos. Ayer, para que tengan una idea, se realizaron 791 test y del total, 13 fueron positivos. De total de casos, 82 corresponden al personal de la salud, que son los que están realmente sintiendo el impacto del coronavirus. Y los departamentos con casos confirmados a esta hora son, además de Montevideo, Canelones, Colonia, Durazno, La Valleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Salto y San José. Y un dato importante que me parece que es interesante decirlo es que hasta ahora hay 286 personas que se han recuperado. Y el número de test hasta ahora realizados es de 11.239. Ese es un panorama global que te puedo ofrecer. No sé si tienes alguna pregunta o querés que te cuente cuáles han sido las medidas que ha tomado el gobierno, Belén. Claro, Rosina, yo creo que sería muy interesante escuchar qué es lo que ha hecho el gobierno y también cómo han respondido los uruguayos ante esta contingencia, Rosina. Claro que sí. Lo que hizo el gobierno, Belén, fue declarar en principio la emergencia sanitaria para evitar la propagación de la enfermedad. Entonces, las primeras medidas fueron suspender las clases en todas las ramas de la educación, se suspendieron los espectáculos, se cerraron parcialmente las fronteras. Lo que hace el gobierno es un llamado a un distanciamiento social responsable. En principio hubo mucha gente que pidió que se estableciera la cuarentena obligatoria, pero luego al ver la respuesta de la población que se ha adherido de una forma notable al pedido de las autoridades de estas medidas, se fueron dando cuenta, la gente que reclamaba, de que no era necesario ir a esa cuarentena obligatoria, además por un tema que tiene que ver con lo económico y con lo social, y es que hay mucha gente que realmente, a pesar de esta crisis sanitaria, necesitaba salir a trabajar. De todas formas, te cuento que esta semana retomó la actividad el sector de la construcción, luego de elaborar un protocolo sumamente exigente entre todas las partes. De esta forma, más de 45.000 personas del sector ya han salido a trabajar y hasta ahora desde ese sector, desde el sindicato de la construcción, se dice que se está cumpliendo prácticamente en todo el país con los detalles del protocolo. Y un desafío muy importante que se le viene a nuestro país se va a realizar la semana que viene, cuando el próximo miércoles vuelvan a clase 500 escuelas del ámbito rural. Esto también generó algún tipo de cuestionamiento y de preocupación, sobre todo por parte de los gremios de la educación, pero otra vez hubo un trabajo conjunto, se convocó a los gremios y se está haciendo en este momento un protocolo para asegurarle a los alumnos, a las alumnas, a los docentes y a los funcionarios de la educación de esas escuelas de las zonas rurales que van a estar dadas las condiciones en los centros educativos. Y también ha habido algo muy importante, Belén, que ha sido el aporte de nuestra comunidad científica, que salieron a realizar kits de diagnósticos, que también salieron a realizar un estudio muy importante sobre la genómica del coronavirus en nuestro país, eso por parte del Instituto Pasteur, de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Es decir, se está trabajando de una forma conjunta, la población está atendiendo la solicitud de no salir. Obviamente que a veces cuando hay fin de semana muy lindos y soleados, algunos se sienten tentados a la necesidad de salir, pero de diversas formas, entre campañas de comunicación y también con la presencia en algunos puntos del Ministerio del Interior, se le está haciendo entender a la gente que hay que quedarse en casa y de esa forma poder ir bajando la curva. Ese es el panorama que vivimos, Belén, aquí en Uruguay. Rosina, pues nos quedan muchas preguntas en el tintero. Ojalá tengamos oportunidad de enlazar de nueva cuenta contigo en un futuro, porque por lo que estamos viendo, ustedes son de los países que regresarán de manera escalonada y por regiones a la normalidad, según lo estás contando, algo similar que anunciaron en México también. Y pues entendemos que ustedes por lo pronto no han enfrentado saturación de hospitales, Rosina.
Es verdad, no, por suerte no se ha enfrentado saturación, hay una capacidad importante de camas en CTI, eso está absolutamente organizado, ya se estableció cuáles van a ser los centros de referencia en materia de coronavirus, que en nuestro país va a ser el Hospital Español, que está trabajando muy bien. Como tú dices, seguramente vayamos por este camino escalonado, todavía no se puede decir nada, falta mucho, pero se está haciendo un trabajo serio desde todas las partes, Belén, te aseguro, para salir rápido de esta situación. Rosina Mayarani, ojalá tengamos oportunidad de charlar de nueva cuenta contigo. Un abrazo y un saludo a todos nuestros hermanos uruguayos. Para mí va a ser un gusto enorme también, Belén, y un saludo enorme para todos los mexicanos y las mexicanas que me han escuchado. Muchas gracias. Este reporte desde Uruguay con Rosina Mayarani. Prácticamente nos estamos despidiendo. Decir que Uruguay, bueno, es un país pequeñito, poco más apenas de 3 millones de habitantes, lo cual de alguna manera facilita también el contener este tipo de pandemias, pero vaya que también han tenido una reacción muy interesante hacia esta, pues enfrente de esta pandemia. Doctor Antonio Sánchez Sierra, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. También ya habrá oportunidad de desahogar algunos temas. Apenas 30 segundos para despedir. ¿Alguna reflexión muy breve que usted quiera hacer? Simplemente que los estados asuman su responsabilidad de Estado y les permitan a las empresas y a los micro pequeños empresarios diferir el pago de obligaciones y echar a andar programas de incentivación empresarial para todos, a nivel Latinoamérica. Doctor Antonio Sánchez Sierra, experto en ciencias contables y financieras, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Pero sobre todo, muchas gracias a usted. Lo esperamos en la próxima emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.